la otra vez estaba viendo una iglesia en Santo Domingo. Los asientos eran un canto de palo así con dos estacas. Ese era el banco. Ok, pues vamos a comenzar. Vamos a orar rápido. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos reunirnos a estudiar tu palabra y los conceptos que están enseñados en tu palabra, y te pido que sea un buen tiempo de aprendizaje, nos enseñemos los unos a los otros, que sea todo esto para Dios. Amén. Amén. Ok, así que la otra vez habíamos estado comenzando la lección sobre la inspiración de la Biblia y habíamos cubierto varios pasajes que hablan acerca de la inspiración de la Biblia. Algunas preguntitas rápidas acerca de algunos de esos pasajes. Entonces habíamos dicho lo que podemos concluir de eso. Entonces ahora íbamos a hablar, tratar de formar eso en lo que llamamos una teoría, o sea, tratar de expandir ese concepto. Así que vamos a ver, o sea, tratar de entender un poquito mejor qué quiere decir la inspiración, porque habíamos hablado, ¿verdad? Habíamos más o menos hecho un resumen de lo que podíamos aprender directamente de los pasajes, y eran 4 cosas, ¿verdad? No sé si las tienen, que Jesús le atribuyó una autoridad de permanencia al Antiguo Testamento, hablamos de los autores del Antiguo Testamento, reclamaban estar conscientes de que lo que escribieran la palabra de Dios, que Dios les habló, los 2 apóstoles principales reconocían el origen divino del Antiguo Testamento, y por lo menos uno de los apóstoles reconocía el origen divino de los escritos de otro apóstol, y varios apóstoles reclamaban que lo que estaban escribiendo era la palabra de Dios. Así que vamos hasta ahí habíamos llegado. Así que vamos entonces a tratar de entender eso un poquito mejor. Así que vamos a darle a entender qué quiere decir esto de que la Biblia es inspirada por Dios. Básicamente hay un número bastante amplio de teorías, ¿verdad?, exactas en cuanto a aquí también hay un espacio. Y aquí al frente también. Así que lo que vamos a ver es que hay un spectrum, ¿verdad?, de lo que es la inspiración de la Biblia. ¿Okay? Al un lado está la idea de inspiración natural y al otro lado está la idea de dictado. Entonces hay 2 posiciones que están entre medio de estos 2 extremos, y yo creo que una de esas es la que es lo que enseña la Biblia, y entonces la otra básicamente es un gradiente entre eso y básicamente lo que vamos a ver que es la idea de la inspiración natural. Así que vamos a ir comenzando con el spectrum. Vamos a empezar perdonen que yo mezclo el inglés y el español. Son bilingüe, ¿verdad? Son un timeline. No, esto es un spectrum. Quiere decir que hay puntos de vista desde acá hasta acá, hay 2 extremos. Podemos empezar, es lo que llamamos inspiración natural. Así que vamos a empezar aquí. Inspiración natural. ¿Qué es inspiración natural? Pues la idea de que, pasen, que aquí hay un asiento aquí al frente. Es la idea de que hay algo especial en las personas que escribieron la Biblia, y eso especial es lo que permitió que ellos pudieran escribir la Biblia. Es lo mismo que cuando una persona dice: yo estoy inspirado, ¿verdad?, y estoy escribiendo algo, o tengo intuición, ¿verdad? Postula que el pueblo judío está especialmente dotado en el ámbito legal y religioso, y que la Biblia representa lo más sublime del pensar humano. Aquí la inspiración toma el mismo significado que cuando un científico le viene a la mente una nueva teoría, o a un ingeniero le viene una nueva solución a un problema.
si uno va a muchos sitios en el internet, este punto de vista es que toman muchos judíos que hablan acerca de ello. Ellos básicamente dicen que ellos crearon el judaísmo para los judíos, que el cristianismo viene a ser una síntesis entre el judaísmo y el pensar greco-romano, y que eso crea una versión del judaísmo para los gentiles, pero que básicamente la Biblia es tan sublime porque los judíos son gente bien especial, bien inteligente, profundos pensadores, ¿verdad? Y ellos han transformado el mundo. Ahora, a veces ellos piensan que la evidencia de esto está que están especialmente dotados, están en el tremendo éxito que han tenido en la banca, en la ciencia, en el comercio y en el mundo del entretenimiento, lo cual es muy cierto, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿han sido exitosos? O sea, ¿escribieron la Biblia porque fueron exitosos o fueron exitosos porque ellos recibieron la Biblia? ¿Verdad? Entonces la Biblia lo fue cambiando. Y yo tengo la teoría de que, porque sí han hecho estudios, los judíos son un poquito más inteligentes que la mayoría de la gente Usted en el había dicho planeta. que yo lo había escogido a ellos porque ellos solamente eran monoteístas, pero en un solo Dios. ¿Usted fue que me había dicho eso? No, eso es... no, porque yo no creo que Abraham era monoteísta. Él era Yo caldeo. creo... ¿ah? Él era caldeo, Abraham, porque Dios lo sacó de... Exacto. Yo creo que Dios los escogió porque él no podía tener hijos. Y entonces como la idea era que iba a tener hijos, Ajá. o sea, y venía un hijo, ¿verdad? Que era el hijo de Dios eventualmente. Sí, Pues en ese tiempo quizás lo que había unos cuantos millones de personas y él no tenía hijos y Él tú era- hasta viejo todavía no tenía hijos. tenía hijos, entonces tenía ese deseo grande y oró mucho, entonces Dios dijo, voy a usar esta necesidad de tener un hijo para crear un pueblo que va a ser mío. Aquí yo no tengo, No era pero porque- no es porque Abraham era mejor que las otras personas, es como la gracia de Dios. Entiendo. Él era la persona apropiada para ese propósito. Claro. Para él glorificar su nombre. Amén. Claro. Exactamente. Entonces escogió porque era un propósito. Para glorificar. Dios Exacto. todo lo que hace es para glorificar. Nobody can pass Exacto. judgment. Así mismo. ¿Sí? Así que, ahora, si están tan especialmente dotados, entonces es curioso que se equivocaron en algo tan básico y que tiene un lugar tan preeminente en sus escritos como el reclamo que era Dios el que hablaba a ellos. ¿Quién entonces era el que hablaba? ¿Verdad? Así que eso no funciona porque, o sea, va en contra de lo que dice la Biblia, que, o sea, esa misma Biblia que ellos dicen que ellos escribieron, dice que Dios era el que le estaba hablando, y si tomamos literalmente lo que ellos estaban recontando, o sea, quizá uno podría decir, bueno, estaban especialmente dotados para recibir ese mensaje, pero no niega el hecho de que sí era un mensaje especial que estaba llegando a ellos, ¿verdad? Y este punto de vista quita completamente el papel de Dios. Así que aquí el problema es que Dios no tiene una parte en esto, no ser cero, no Dios, no Dios. Ahora, Descarta a Dios esa idea. descarta a Porque Dios. ellos atribuyen la autoría, porque ellos son personas excepcionales, inteligentes, únicas, y por eso es que ellos se inventaron esa Exacto. Ok. Y entonces yo he oído otra teoría parecida a esto, que es bien popular, porque hay una persona en YouTube que tiene millones y millones de views, que se llama Jordan Peterson, que es muy bueno en muchas cosas, pero su teoría de cómo se escribió la Biblia es que no es que esa gente fueran tan dotada, es que esa gente venía colectando historias que llevaban miles y miles y miles de años de la prehistoria que se estaban escribiendo y que estaba evolucionando en las historias. Y entonces pues ellos más o menos fueron recolectando eso. Pero eso básicamente es la misma idea. Aquí está tratando de explicar el origen de la Biblia sin incluir a Dios en eso. Ahora, aquí en el otro extremo tenemos la teoría de dictado verbal. Dictado verbal. Y así que la idea de inspiración natural es que es como igual que cualquier persona se inspira. ¿Eh? La idea de dictado verbal es que Dios dictó
el contenido de la Biblia, que básicamente él le habló directamente a los profetas y ellos escribieron exactamente todo lo que Dios dijo que escribiera, ¿verdad? Las personas que estaban escribiendo el Nuevo Testamento, o sea, los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios le estaba hablando en su oído y ellos estaban escribiendo. Una inspiración, Eso más o menos como se piensa que el Corán, o sea, como reclaman que el Corán vino, ¿verdad? Dios le estaba hablando y ellos escribieron lo que Dios decía directamente. Ahora, ¿cuál es el problema con este punto de vista? Que no es necesariamente un dictado ad verbatim de lo que, palabra por palabra, de lo que Dios dice, porque si no, y esa experiencia que tuvo el pueblo hebreo El problema Tiene el es estilo, que niega el papel de humano. Y hay un estilo, cada cual escribió, ¿verdad? Acá entonces era la de que cero Dios aquí y ahí cero Revelación humano. completa y O acá. sea, ¿cuál fue usaron un término que era? Porque era bien bueno, que descarta, Adiós. vamos a ponerlo aquí, descarta a Dios. Y aquí descarta al hombre. Ahora, ¿quién cree esto? Esto de verdad nadie cree esto. Pero esta gente, todos estos de aquí piensan que los evangélicos y los conservadores, los fundamentalistas creen esto. Sí, O sea, que esto es básicamente una teoría que se usa para atacar a lo que en sí creen los evangélicos, que es la teoría que está aquí. Vamos a hablar de ella ahora, no ahorita. ¿Okay? Así que de verdad esto es lo que llaman un straw man. ¿Saben ese término en español? Yo no sé cómo se dice eso en inglés. Pero un straw man quiere decir que cuando tú estás atacando a tu opositor, tú no atacas lo que ellos creen, y eso es especialmente bien fácil de hacer si la persona con quien estás debatiendo no está presente, simplemente estás hablando. Entonces tú creas una versión de lo que ellos creen que es fácil de atacar, ¿verdad? Pero si pones a la persona, quizás ellos son los que están creyendo. Eso pasa mucho cuando la gente debate armenianismo y calvinismo. Muchas veces no es armenianismo y calvinismo lo que ellos están atacando, es una aberración de esas dos doctrinas, ¿verdad? Y eso pasa mucho. Así que esto es una aberración de lo que creen la mayoría de las personas que de verdad creen en la Biblia. Ahora, entre medio hay, ¿verdad? Yo diría que esto, ¿verdad?, es la verdad, y entre medio hay un montón de posiciones parciales. Voy a mencionar tres rapidito, pero básicamente si uno estudia esto y acepta eso, pues más o menos todas estas se caen. Hay unas que dicen, bueno, inspiración solamente aplica a los temas que tienen que ver con la salvación, no de hecho histórico o verdades científicas. Hay grado de inspiración, por ejemplo, algunos tipos de textos, como las palabras de Jesús, son más inspiradas que otras. Estas personas que piensan que la inspiración no es de la palabra, sino que lo que estaba haciendo es que Dios ponía conceptos en la mente de las personas, y entonces ellos usaban su propia palabra para, eso quizás está más como por aquí, para, o sea, las palabras con cuales ellos estaban familiarizados, para entonces para escribir lo que le venía a la mente basado en esos conceptos. La cosa es que si uno mira ese punto de vista y lo mira más en detalle, de verdad viene siendo esto. Bueno. A lo que nosotros eso se llama inspiración parcial. Ese donde tiene usted la flecha se llama inspiración parcial. No, Okay. esto es inspiración parcial. Aunque esas. Esos son los que creen en Dios, pero cogen lo que les conviene y lo que no, pues no. Exacto. Ellos quieren tratar de hacer la Biblia compatible con teorías, ¿verdad?, de la ciencia o de la historia, que no tienen mucho en sí eso.
y tratar de, ¿verdad? de hacer que la Biblia sea más aceptable al mundo. Yo he conocido, a mí una vez me pasó que estoy hablando con una persona cristiana y me cogió y me dijo, es que tú siempre sacas la Biblia. No, salte de la Biblia. Y yo, ¿cómo me voy a salir de la Biblia? Y así hace. Salte de la Biblia, no, vamos a ver. No, si es que la Biblia es la que Sí, no tenemos otra cosa, esa es la herramienta de nosotros, la espada. Y eran cristianos, pero pues, el hecho de la Biblia no lo utilizan como la regla de fe y de conducta que debemos utilizar. Exacto. Y pues entonces uno tiene que preguntarle por qué ellos creen eso, y quizás es que básicamente han aceptado, ¿verdad?, en su iglesia de una forma indirecta algún tipo de versión de inspiración parcial. Así que entonces la inspiración, ¿verdad? La teoría de inspiración que yo creo que enseña la Biblia es, y que vemos también, encontramos la evidencia de esto cuando miramos al texto de la Biblia, o sea, el carácter fenomenológico de la Biblia, es inspiración plenaria y verbal. Plenaria quiere decir que todo, pleno, ¿verdad? Todo el texto, y verbal quiere decir que es hasta las partes más pequeñas de la gramática. Así que vamos a ver una definición. ¿Y en dónde se ubicaría el número 4? Esta es en el medio. plenaria y verbal. Recuerda que casi siempre, si uno mira, la verdad casi siempre está en el medio y hay extremos en ambos lados, ¿verdad? A veces está en un spectrum y en todas las direcciones. Tenemos un extremo, ¿verdad?, que descarta el papel humano, otro extremo que descarta el papel de Dios, pero básicamente entre medio hay un montón de... Sí, todo eso que están apegados ahí, eso que son apegados ahí, que están de este lado y de este lado. Exacto, que tratan pues de ser algo entre medio. Sí. Ahora sí que la podemos definir, porque la inspiración es el proceso que ocurre cuando Dios toma control de las facultades humanas al escribir, de tal manera que lo que escribe el individuo es en todos los sentidos la palabra de Dios, aún... Me quedé con uno. Pero, ¿en qué parte del libro está la definición para entonces ponerlo? Yo lo voy a poner en internet, pero esta definición es bien. Ok, bueno, sí. Okay. Yo más o menos la resumí. Yo creo que se encuentra algo parecido en el libro. Yo me quedé, el proceso que ocurre. ¿Qué ocurre ahí? Yo también estoy. No tiene que copiar, piénsela, porque yo después voy a poner esto en internet. Pero es el proceso que ocurre, que así que es un proceso, cuando Dios toma control de las facultades humanas, ¿verdad? Eso quiere decir toda la mente humana, sí, al escribir de tal manera que lo que escribe el individuo es en todos los sentidos la palabra de Dios, ¿okay?, aun cuando la personalidad humana también se refleja en el producto escrito. ¿Entienden eso? Ok, no deja de ser palabra de Dios al tener un toque de humanidad, de la humanidad de los escritores. Exacto, porque Dios lo hace de una forma que no es dictado, sino que mueve, ¿verdad? Vimos en esos versículos, mueve al ser humano, a esa persona, en una forma que refleja su personalidad. Y ahora, ¿por qué Dios hace eso? Porque el proceso de inspiración cae dentro de un marco que incluye la providencia de Dios, ¿okay? Porque uno tiene básicamente, porque el proceso de inspiración es un evento, básicamente uno tiene algo que va aquí, de momento se produce algo, entonces ahora continúa un evento. Básicamente este evento aquí es el evento de inspiración. Y es cuando básicamente se pone el texto en papel, ¿verdad? Pero antes de eso hay un proceso de providencia en la preparación de los autores
y a veces de documentos que ellos usaron. Eso, las cartas de Pedro, cuando habla de Pablo, que lo dice claro, que dice que era muy, como eran palabras difíciles de entender. Exacto. Pero por ejemplo, cuando Lucas, ¿verdad?, escribió el libro, ¿verdad?, el Evangelio que tiene su nombre, ¿verdad?, y el libro de los Hechos, pues él fue entrevistado a personas, estoy seguro que quizás dio notas que distintas personas habían tomado. Fue también a hablar con... Fue a hablar con esas personas. Lucas tenía cierta preparación, ¿verdad? Era un médico, había estado con Pablo en ciertos viajes, así que todo eso envuelve la providencia de Dios en la preparación de ¿verdad?, los autores y los documentos. Y después que está escrito también hay una providencia de Dios en la preservación de estos documentos. Aunque tenemos, ¿verdad?, miles de variantes, pero como tenemos 10.000 de manuscritos, pues podemos, ¿verdad?, reconstruir este texto con mucha seguridad. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, del Qumran, que creo que son los más antiguos. Los más antiguos del Antiguo Testamento. Exacto. Así que es bien interesante estudiar la historia de la preservación de los documentos y hacer lo que llaman análisis textual o crítica textual. Entonces vemos la providencia de Dios en eso. Pero que también, o sea, como Dios preparó a estos autores, pues es de pensar que Él va a usar esa personalidad que Él preparó y permitir que esa personalidad se exprese, ¿verdad? En el Antiguo Testamento los instrumentos de inspiración eran los profetas, los cuales incluye a Moisés, algunos reyes, como David y Salomón. En el Nuevo Testamento Dios usó a los apóstoles y a sus socios, quienes ellos supervisaban. Así que podemos decir, ¿verdad?, que lo que llamamos el canon de la Biblia se cerró porque los apóstoles directos de Jesucristo, y la definición de un apóstol era alguien que había estado con Jesucristo, que había visto a Jesucristo Y vio la resurrección. había visto a Jesucristo resucitado. Ocular, eso ellos estaban ahí. Ocular, tiene que haberlo visto en persona. O alguien supervisado por ellos. Por ejemplo, Pedro aparentemente le dijo a Marcos que escribiera su recuento de su experiencia con Jesucristo, y el Evangelio de Marcos es de verdad básicamente las enseñanzas de Pedro que Marcos había oído. Y Marcos y Pedro quizás supervisó eso. Él era Juan Marcos. Juan Marcos, sí. Juan Marcos. Sí. Ese proceso se limita a lo que se escribe, o sea, lo que está escrito. No aplica a discursos orales. ¿Okay? Y eso quiere decir, eso lo vamos a ver un poquito después, porque si alguien está dando un discurso oral y otra persona lo escribe, no necesariamente, y la persona cuando estaba hablando cometió un error y alguien lo escribió, ahí hay una duda en cuanto a, ¿verdad? O sea, ¿qué se va a hacer? Porque si la persona que lo escribió corrige el error, pues entonces no está siendo fiel a lo que dijo la persona. Exacto. Si la persona escribe exactamente lo que dijo la persona en el discurso, pues entonces está escribiendo un error en la Biblia. Pero lo que vamos a ver es que hay muchos casos como eso. Pero no, o sea, cuando se está escribiendo la inspiración lo que dice es que se está escribiendo precisamente lo que sí se dijo. Como tal, se escribió tal como se está dicho. Tal y como se está dicho. Por ejemplo, hay una de las potenciales contradicciones que a veces hablan en la Biblia es que en el discurso de Esteban hay unos números que no parecen concordar con el Antiguo Testamento. Pero ahí no está diciendo en sí que lo que dijo Esteban era correcto, simplemente se está diciendo el discurso que él dijo y el efecto que ese discurso tuvo. Y se pone el discurso, aunque hay maneras de reconciliar. Profesor, pues hay una contradicción bien grande entre Santiago y el apóstol Pablo, y la diferencia, ¿verdad?, la podemos encontrar, ¿verdad?,
En Santiago 2:24 y Romanos 3:28. Uno contradice al otro. Eso de la No. foto. En sentido, sí, ¿verdad? Si Eso lo leen. eso fue uno de literal. por esa carta no la querían entrar, por eso mismo. Sí, pero no hay- Por eso Martín Lutero no quería, ¿verdad? Como él dice, añadir el libro de Santiago en el canon. Sí, sí. Por eso hubo Ni esa Apocalipsis discusión. tampoco. Y Apocalipsis. Pero vamos a mirar eso rapidito. Sí, porque habla Pablo de la Ya que lo boda. trajeron. Y la hora esta de la Y fiesta, sí. entonces Santiago habla de la fe sin hombres Pero ahí está completamente, cuando yo le digo a Pero, usted, va para la casa, no vaya. Ok, ¿Qué Está es, muy directo. para que algo cualifique como una contradicción, qué forma tiene que tomar esa contradicción? Ok, básicamente la única cosa que es una verdadera contradicción es cuando tú dices X es y después dice X no es. Eso es lo único que es una contradicción. ¿Ok? Ahora, hay algunas cosas, ¿verdad? Cuando las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, rojo no es azul, ¿verdad? Así que si alguien dice es azul, Ese es un melón que por dentro... es azul y después otra persona dice es rojo. Bueno, una de las definiciones de rojo es que rojo no es azul. Perdona, exacto. Eso es un lío acá. Sí, aquí hay melones, pero el melón es verde por fuera y el rojo por dentro. Eso es un melón de allá de Perú. Porque eso y ese es un buen ejemplo, ¿eh? Es un buen ejemplo porque tú dices, el melón es rojo. Sí. Y el melón es verde. Y entonces, El problema es que ¿verdad? Si uno dijera que el melón es rojo en la misma forma que es verde, pues ahí habría una contradicción. Claro. Pero el problema es que casi siempre cuando uno expresa dos cosas como esta, no aclara. es esto en una forma y esto en otra forma. Ahora, si tú dices el melón es rojo y después alguien dice el melón no es rojo, Ahí es que está. ahí hay una contradicción. Sí. Eso es una Porque los contradicción. primeros dos puntos tienen razón. Exacto. Así que uno puede tener muchas cosas como esta. Ahora sí que vamos a ver eso de Santiago. Dime, cítame el versículo de Romano, En Romanos el 3:28. que dice, que ustedes son justificados sin la... Ok, lo voy a buscar. Lee completo el texto. Alguien que tenga una Biblia. Lee completo el texto ahí. Romanos 3:28. que yo me la sé, pero no me sé cuál de ellas es el pasaje. Yo me sé el versículo, pero no sé. Él me lo prestó, gracias. Dice, ok, en 3:28 dice, ok, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ok, ¿y qué dice Santiago? Y Santiago 24, lo voy a buscar acá. Santiago. 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ok, pero hay un versículo anterior Sí. que el cual este está explicando. ¿Qué es lo que dice el versículo anterior? Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No, pero ese es el de Romanos, pero el de Santiago. No, va a ser de Santiago, sí. Sí, Santiago 2:23. y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, ajá. Okay. Aquí lo que vemos es que primero
aquí está hablando por las obras, aquí está hablando por las obras de la ley. Algo un poquito, aunque yo sé que es un tecnicismo, pero es algo un poquito distinto. Ahora, Santiago explica eso un poquito más porque él dice, la fe sin obras es muerta. Y entonces, lo que Pablo está diciendo es que, o sea, lo que justifica es la fe. No la obra, porque también a veces en No la Efesios, obra. en Efesios tuvo problemas con aquellos judíos. Ahora, lo que pasa aquí es que cómo nosotros demostramos fe. Exacto. Sí. Sí. O sea, ¿cómo Sí, demostramos ahora fe? mismo yo tengo mucha fe, pero si no hago nada, ahí no veo el fruto. Usted no ve el fruto mío, que ni sabe que soy un cristiano. ¿Sabe? No va a Y saber. aún más de eso, o sea, cuando una persona es salva, ¿verdad? ¿Cómo es que uno es salvo? Claro. Entonces uno piensa que uno cree en Jesucristo y eso, pero Exacto, ¿qué dice la Biblia? Dice, Exacto. si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero cuando estás confesando, eso es una obra. Sí, es una obra. Eso no es una obra de la ley. O sea, no es que no mates, no cometas adulterio. Las No, 613 leyes, eso no es una Exacto. parte de esa. porque nosotros no, y la razón que eso no salva es porque no las podemos cumplir. ¿Ves? Claro. Pero la cosa es que la fe es como la energía. Claro, ¿Alguien ha visto energía pura? Nada. ¿No? La energía tiene que tener un medio. Sí. La energía tiene que estar en una sustancia química, en un objeto que está alto, en radiación electromagnética, ¿verdad? En una sustancia química. Algo tiene que portar la energía. Uno no puede tener energía pura, lo mismo uno no puede tener fe pura. La fe es algo que se expresa a través de alguna acción, y esa acción viene a ser una obra. Entonces lo que le está diciendo es que hay mucha gente que dicen que son salvas, pero primero que eso como que nunca nunca se expresa. Y una persona puede decir muchas cosas de que es salva, pero si tú en su vida no ves, o sea, ningún tipo de manifestación de esa fe, pues hay mucha duda que esa fe existe. Eso es como decir que yo estoy enamorado de mi esposa o tú te enamoraste de alguien y esa persona tú no la vas a ver, tú no la buscas, tú no la llamas, tú no estás pendiente si comió, si no comió. O un ejemplo mejor. Pues no estás enamorado, es imposible. Otro ejemplo que voy a dar rapidito y entonces seguimos con esto. Pero es importante porque, ¿verdad? Esa es la misma cosa que nosotros vemos, ¿verdad? Que mucha gente dice que la Biblia no es inspirada por Dios. Pero realmente no se contradice, porque si tú te pones a ver desde el principio del capítulo, ahí lo que Santiago está comparando, cómo pueden ver unos las obras y otros versus la fe, y en uno de los versículos anteriores dice, ¿no ves que una cosa va juntamente con otra? La fe actúa en Abraham juntamente con las obras. Y la fe se perfeccionó por las obras, no las divide. Exacto, porque esto es el caso del hombre. Exacto. Que en un sentido somos justificados por la fe sin las obras de la ley, y en otro sentido, para poder haber fe, tiene que haber algún tipo de obra, aunque sea la más mínima, porque tiene que haber o una oración o un pensamiento. O sea que Santiago no habla específicamente de la ley ahí, habla de la obra en su sentido más puro, en que tiene que haber una acción. en la acción de tú estar convertido y actuar como que te convertiste. Son dos cosas. Una es que para tú tener la fe para ser salvo, hay un medio. Tienes que o pensarlo, o orarlo, o decirlo, o confesarlo. Pero tiene que haber algo, por lo menos tienes que pensarlo. ¿Ves? Y ese pensamiento es una acción, eso es una obra. Y encima de eso, si es real, va a haber una manifestación de eso tiene que manifestarse en obra. Por ejemplo, la vida no es el movimiento que hacen las personas, pero a mí me fueron, cuando yo era, no sé si he dado este ejemplo antes, pero una cosa que me impresionó mucho, la primera semana que yo me había graduado de la Escuela de Medicina y estaba haciendo mi internado, me llamaron, ¿verdad?, a las 2 de la mañana a ir a certificar que alguien estaba muerto, ¿verdad? Y la enfermera me dijo, mira, este viejito
lleva como 3 o 4 horas muerto. Está frío y está tieso. Firma el certificado, no hagas lo que hizo el otro interno del mes pasado que mandó a hacer un EKG. O sea, si tú coges y lo ves y está frío, está tieso, no se está moviendo, no está respirando, está muerto. Está violeta. Exacto. Si estuviera vivo, estaría, ¿verdad?, moviéndose. Hay unas obras, ¿verdad?, asociadas con la vida que lo definen. Ok, así que, volviendo otra vez pero son buenas preguntas. Tremenda pregunta. Déjame borrar esto. Y por eso hay distinciones. Te felicito. Ok. De verdad. Porque eso es uno de los ejemplos, o algo parecido, ¿verdad?, que vamos a incluir en la próxima sesión ahorita. Ok, así que esa es la definición. Ahora, intensidad. En cada partícula de gramática y léxico, jota y tilde. En varias ocasiones Jesús y los apóstoles basaban puntos doctrinales en las más mínimas unidades de gramática. Aquí yo no pasé el tiempo de buscar todos estos versículos, pero ustedes lo pueden buscar. Yo se los voy a dar la cita. Y están en las notas, ¿no? Y están en las notas que yo las voy poniendo. Así que Juan 10:35 cita a Salmo 82:6 y ahí está el plural. Yo creo que ahí es donde dice que soy dioses, me parece. Mateo 22:32 cita a Éxodo 3:6, ahí es el tiempo verbal, el presente. Porque ahí yo creo que era Jehová hablando de la llama, donde él dice: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y entonces, ¿verdad?, Jesucristo hizo un punto de que la gente, ¿verdad?, vive para siempre. O sea, no dejan de existir, basado en que él dijo que yo soy el Dios, no que yo era el Dios, ¿verdad? Así que hizo un punto teológico basado básicamente en una letra. Mateo 22:44 cita, y Hechos 2:34-35 cita Salmo 110:1, que yo creo que es donde dice David, el Señor dijo mi Señor, que es un posesivo, que otra vez. Gálatas 3:16 cita Génesis 12:7, donde habla de su semilla en el singular, que está hablando, aunque en español semilla es un grano, algo así. Sí, pero semilla es me parece que es un tipo de sujeto que es plural por definición, como agua o grano. Pero no sé si semilla cae en eso. Pero en el griego no lo es en el hebreo, entonces él enfatizó el singular ahí. Así que, ¿verdad?, tenemos que tomar en cuenta que detrás del proceso de inspiración hay un proceso de selección y preparación de los instrumentos humanos que estamos viendo. Incluye también el pueblo mismo de Israel y su estructura como nación, incluye el uso de documentos históricos, extrabíblicos, que son la base de parte de la Biblia. Y, ¿verdad?, estamos viendo que esa providencia de Dios en hacer esa preparación permite que Él pueda usar estos instrumentos a ese tipo de precisión, ¿verdad? Porque esos instrumentos están preparados, no solo cualquier persona, son instrumentos que estaban preparados para ese propósito, ¿verdad? Igual que cualquier persona mecánico, ¿verdad? A veces estoy horas tratando de hacer algo y me doy por vencido y llamo a alguien y viene y lo hace como en 30 segundos porque tenía esta cosita, y hace así, pues entonces El equipo y sabía. yo estuve perdido 3 horas tratando de lavar una lavadora y el tipo vino y dijo, la abrió y dijo, mira, aquí está el problema. Dame 100. Menos de un minuto. Labora. Para resolver el problema le tomó tiempo, que era difícil, pero por lo menos esos instrumentos están, ¿verdad?, bien preparados. Oye, ahora extensión. En una pregunta, la definición, la intensidad, extensión. Aquí esto tiene varias dimensiones, pero uno es lo que llaman el asunto del canon. ¿Cuáles son los libros inspirados y cómo sabemos cuáles son los libros inspirados? Esto entra un poquito a lo que llaman introducción bíblica. ¿Okay? Así que
nosotros aceptamos los libros que la iglesia ha reconocido a través de los años. Así que la iglesia católica dice que ellos son la autoridad máxima, ellos crearon la Biblia, entonces la Biblia se basa en su autoridad, pero nosotros no pensamos eso. Pero sí, el hecho de que la iglesia en general, ¿verdad? Todas las iglesias a través de todos los tiempos, básicamente han aceptado estos libros de la Biblia. Así que eso es una cosa. Pero el proceso lógico que hay es que se asume que hay algo que distingue los libros de la Biblia de todos los otros libros y que hay algo que los une los unos a los otros. Es lo mismo que los cristianos, ¿verdad? Supone que hay algo que distingue a los cristianos del resto del mundo, que hay algo que los une, y cuando uno va a la iglesia debe ser una sociedad distinta, pero para el Club de Leones, un Rotario, una corporación, lo hace distinto. Lo mismo, ¿verdad? Lo vemos en la Biblia. Así que si tenemos, por ejemplo, un grupo que pensamos, bueno, más o menos estos libros deben ser, ¿verdad? Pues entonces uno dice, sí, esto, ¿verdad? La mayoría de estos libros tienen estas cualidades, y entonces, ¿verdad? Lo que están haciendo, estos que más o menos incluimos, si los miramos bien, no deben estar, y estos otros que quizás deberíamos incluirlo, y poquito a poco llegaron ¿verdad? a ese consenso, pero no simplemente se hizo necesariamente al azar, porque ya se empezó con un estándar. Para el Nuevo Testamento, ¿verdad? Había unos requisitos. El autor tenía que ser parte del círculo apostólico, y entonces pero déjenme dar para atrás. Okay. Estoy brincando unas cositas. Okay. Lo que nosotros tenemos es que Jesús y los apóstoles aceptaron el canon del Antiguo Testamento en la forma que existía en ese tiempo. Así que empezamos con el asunto del canon. Estamos diciendo que hay un grupo de libros, y entonces determinamos si los libros individuales deben ser parte de ese grupo o no deben ser parte de ese grupo, si hay libros fuera que hay que introducir. Pero ese grupo no se deja al azar. Tenemos a Jesucristo y a los apóstoles que básicamente aceptaron el canon del Antiguo Testamento. ¿Okay? Así que ellos aceptaron ya dijimos que el Nuevo Testamento pues habla de la inspiración de la Biblia, y eso está hablando del Antiguo Testamento. Entonces Jesús y los apóstoles también aceptaron que los apóstoles iban a expandir ese canon bíblico con nuevos escritos. Porque ¿por qué tenían que hacer eso? Porque nosotros pensamos el Antiguo Testamento como un libro, un texto, ¿verdad? Pero ¿qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es un grupo de libros, llamamos esto el Antiguo Testamento. 39 libros, ¿no? 29 libros. Pero ¿qué es lo que está haciendo los textos del Antiguo Testamento? Están explicando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que para no confundirnos podemos llamarlo el Antiguo Pacto. ¿Okay? Así que tenemos una serie de libros que explican el Antiguo Pacto, lo llamamos el Antiguo Testamento porque, ¿verdad?, como es el documento que define ese testamento. Pues Jesús, los apóstoles y aún ese Antiguo Pacto predecían que iba a haber un nuevo pacto, y ese nuevo pacto también necesita documentos que lo explican, ¿verdad?, y que lo definen. Y eso es lo que llamamos el Nuevo Testamento. Eso es el documento que explica el nuevo pacto. El Antiguo Testamento es el documento que explica el antiguo pacto. La diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, ¿verdad?, entre otras, es que nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, que nos transforma. Y entonces, ¿qué hacemos con esa nueva presencia de Dios, ¿verdad? Porque en el antiguo pacto tenían bajo Moisés, ¿verdad?, pues tenían la presencia de Dios en el templo, y eso lo hacía a ese pueblo un pueblo especial que ahora podía reunir ciertos requisitos.
Ahora vamos a tener la presencia de Dios dentro de nosotros, que nos hace un pueblo más especial todavía, una manifestación más intensa de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos con esa manifestación de Dios? ¿Verdad? Es como cuando las cosas se hacían con vapor, ¿verdad? Pues la ingeniería incluía todo, ¿verdad? La termodinámica y todas esas cosas que hacían con vapor. Cuando descubrieron la electricidad, ahora hay que estudiar ingeniería eléctrica también, porque es otra nueva forma de energía. Y es lo mismo, aquí había una forma de, podemos decir, energía espiritual, podemos decir como el vapor. Ahora tenemos una nueva forma de energía espiritual, podemos decir, ¿verdad? Como la electricidad, pues necesitamos cosas que nos expliquen cómo usar, ¿verdad? Esa forma nueva de la presencia ¿Cómo entender de esa Dios. forma nueva? Exacto. Cómo entender qué puede hacer, qué se espera de nosotros, ¿verdad? Que es distinto a lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora, entonces, lo que vamos lo que tenemos que entender es que estos libros, como todos son revelados por Dios, tiene que haber una similaridad que los une en un conjunto mayor. Así que el Antiguo Testamento es el estándar por el cual estos libros tienen que juzgarse. ¿Verdad? Cuando uno lee el Antiguo Testamento, pues uno ve que Dios habla a través de él. El Nuevo Testamento tiene que elevarse a ese mismo nivel. ¿Verdad? Y uno lee muchas de las cosas apócrifas y definitivamente no lleguen a ese mismo nivel. Hay una diferencia bien grande entre los libros que se incluyeron y los libros que no se incluyeron. Ok. ¿Entienden esta idea, verdad? Sí, bueno, yo tengo así. Alguna gente dice, pero ¿por qué no incluyeron tal y tal cosa y eso? Sí. Lea todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces lea esos libros y dígame si usted piensa que es parte del mismo Sí. conjunto. Y no, Como son de esto, otra calidad distinta. todo esto que tenéis aquí está escogido por una cadena. Los demás libros no están acorde cada uno. Pero todos estos libros están acorde porque habla de Jesús, desde empieza en Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesús completo, toda esta 66 libros. Por ejemplo, el orar por los muertos, que hay Sí, iglesias bueno, que sí. oran por los muertos, esa doctrina está recogida de los deuterocanónicos, Sí. canónicos, que son los libros apócrifos. Exacto, pero que eso aún la misma O sea, que iglesia no- católica no aceptó Ajá. eso por muchos Exactamente. años. O sea que Y eso- otra cosa es que supuestamente yo leí, no sé, eso lo tendría que investigar, porque no quiero, ¿verdad?, decir que es cierto o falso, pero supuestamente Jesucristo citó los libros apócrifos. ¿Qué cosa? no. Judas Sí. citó 2 libros que no son parte del canon, pero no fueron los libros apócrifos No, que acepta no. la iglesia católica. Ok. Fueron otros libros apócrifos que existen y yo creo que no existen. Lo que hay son fragmentos, no los tenemos completos, que es el libro de Y el Enoch libro de Enoch, y el de- libro de Enoch también en una parte lo menciona, pero no está ahí puesto. Exacto, y la cosa es que otra vez, ¿verdad? Cuando estamos mirando ahorita, o sea, Dios prepara los documentos donde los apóstoles sacan cierta información, ¿verdad? Y por ejemplo, uno mira en los libros de Crónicas, los libros de Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, mucho de eso estaba basado en documentos históricos, ¿verdad? Las crónicas de los reyes, y hasta uno dice, las otras cosas que hizo, ¿verdad?, este rey están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Ese no es el libro de crónicas que nosotros tenemos, esos son los documentos que esa gente tenía, donde ellos escribían, ¿verdad? Ese era su diary, donde ellos escribían todas las cosas que pasaron. ¿Usted cree que hay una paralela? La Biblia tiene una paralela, porque si ahora mismo usted a Josefo, él escribió de Jesús en aquel tiempo, antes de Pilato, en el 26 al 27, él escribe que Jesús estuvo allí y que Pilato lo que iba. Hay una paralela con la Biblia, la historia. Sí, exacto, porque como la Biblia está hablando de cosas históricas, pues uno esperaría que hay otra evidencia de esa historia. Exacto. ¿Ves? Por eso, Eso es lo que prueba. Josefo, en antigüedad de los judíos, Sí, es bien curioso porque él cita mucho la rebelión de los macabeos, sí. de cuando estaba el imperio griego. Ajá. Entonces que vino el emperador Antíoco Epifanes IV. Sí, recuérdense que todo, o sea, que la providencia de Dios es algo tremendo, porque Dios va a preservar esos documentos históricos. Los libros de Macabeos son buenos documentos históricos, Sí, tienen mucha sí. historia. Sí, por eso. Por ejemplo,
yo he leído los apócrifos, obviamente soy episcopal, pues la Usted Biblia de tiene nosotros que... lo tenemos que estudiar. Sí, Pero la cosa es que hay muchas cosas que yo digo, esto es mucho bla 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 y no tiene nada que ver y yo, ¿verdad? Expurio, yo digo, esto es expurio. Pero hay cosas que yo las veo interesantes, por ejemplo, el libro de los Macabeos para mí es un libro histórico e interesante, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y esas cosas son libros interesantes, ¿verdad? Y hay muchos libros buenos. Por ejemplo, hay muchos, el mismo libro de Erickson, un libro interesante, un libro bueno. Lo ha escrito de Calvino, lo ha escrito de Lutero, lo ha escrito de Agustino, ¿verdad? De los padres de la iglesia. Uno mira los sermones, hay creo que fue Crisóstomo. Muy interesante leer los sermones de Crisóstomo, eso es tremendo. Es más, uno lee los sermones y uno piensa que uno está yendo a una iglesia. Yo leí un sermón de Crisóstomo que estaba diciendo, y toda esa gente que se van los domingos a ver los juegos de pelota, ¿verdad? Y no van a la iglesia. Dije, wow, aún en ese tiempo la gente iba los domingos a ver los juegos de pelota. Y era un sermón bien elocuente, ¿verdad? Pues sí, son valiosos, pero no es como cuando uno está leyendo así la palabra. Ahora yo no creo que haya ningún libro. Y muchos de los apócrifas del Nuevo Testamento, cuando uno los lee, uno se da cuenta que tiene inventos y alegorías y Eso cosas. es lo que se encontraron en la India, en Nagaman y... No, aún los que son, por ejemplo, Pastor de Hermas, Didache. La Didache tiene mucha información buena, pero se ponen unos argumentos que son tan... ¿verdad? De qué día uno tiene que ayunar y que si esto, que si lo otro. O sea, que uno se da cuenta que no son inspirados. Y hay más cosas mundanas que eso. Y así que eso es el asunto del canon. Eso es, o sea, cuando uno toma la clase que se llama la clase de introducción a la Biblia, van en todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Y hablan del proceso de cómo fue que se formaron, se aceptaron los distintos libros, el orden en que se aceptaron. Y uno puede estar un curso entero, ¿verdad? Estudiando eso. Sí. Ahora, grado o calidad de... Vamos a terminar de inspiración para entonces tomar un break. Entonces hablamos de qué las consecuencias de la inspiración. Grado o calidad de inspiración. Son algunos pasajes más inspirados que otros. Son las palabras de Jesús más inspiradas de lo que dice Pablo. Son las palabras donde Dios le habla a un profeta más inspiradas que una genealogía. Ahora es interesante que las palabras de Jesús vienen a nosotros a través de los apóstoles. Y aun cuando uno piensa que Dios está dictando, recuérdense que Él está usando el vocabulario del autor para comunicarse con él mentalmente. Cuando estaba dictando, estoy seguro que no estaba dictando en inglés. Estaba usando el dialecto hebreo que ese profeta, ¿verdad? Entendía y hablaba, ¿verdad? Sí. Así que yo diría, sí, toda la Biblia es igualmente inspirado. Sin embargo, podemos decir que algunos pasajes son más claros, más precisos o más exactos que otros pasajes. ¿Usted quiere decir que hay algunos oscuros? Hay muchos pasajes oscuros. Sí, y añadido, está añadido. Eso es lo que llamamos la carne. Sí. Sí, porque Pablo habla de la leche y habla de la carne. Y hay pasajes que no solamente están oscuros, hay pasajes como este que estamos viendo ahorita, donde hay verdades que se intersectan. ¿Ves? Es bien interesante cuando uno mira la cruz. Sí. La cruz es una intersección de muchas ideas y muchos conceptos. Cuando lleguemos a eso, yo una vez me puse a escribir y saqué como 5, 6, 7 paradojas que se intersectan ahí en la cruz. Y es algo increíble. Es un poquito pues, para que estén animados para cuando lleguemos a ese punto. O sea que sí, esas cosas son, hay que mascarlas, ¿verdad? Hay que pensarlas. Sí. Encontramos que algunos pasajes citan o usan las imágenes y metáforas de otros pasajes y construyen su mensaje sobre ellos. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, casi todas las imágenes del libro de Apocalipsis no son nuevas. Usa muchas imágenes del Antiguo Testamento. Él coge distintas
algunas profecías y alegorías que están en el Antiguo Testamento que están como ahí flotando, que no entiende bien qué es lo que están diciendo. Entonces, Juan coge muchas de esas imágenes y las reorganiza para crear el mensaje del libro de Apocalipsis. Interesante como eso ata, ese libro ata muchos libros de profecía del Antiguo Usted Testamento. usa Daniel, tiene a Daniel como base, ¿no? ¿O no es cierto? Sí. Daniel 12. No, es que no tiene a Daniel como base. Tiene, porque también, por ejemplo, usa mucho, no sé si quiere, creo que es Zacarías. Zacarías, sí. Y tiene de casi muchos de los libros del Antiguo Testamento, Literatura algunos de los... apocalíptica. ¿No? No, que en el Antiguo Testamento había literatura apocalíptica como Daniel. Exacto. Usa mucho a Daniel, pero usa mucho a todos los profetas. Por ejemplo, eso de los caballos es Zacarías, ¿no? No me viene a la mente, había uno de esos libros que se llama, creo que es Zacarías. Jesucristo en el tabernáculo, en el santuario allí. Así que, ¿verdad? Eso todo lo une. Quizás en el Antiguo Testamento no está tan claro, pero en el Nuevo Testamento pues usa esas imágenes que ya estaban ahí, que están en un contexto, entonces las eleva a precisar un poco más, ¿verdad? Y a clarificar un poco más el mensaje. Ahora, la inspiración tiene ciertas limitaciones. ¿Okay? Y hay dos tipos de limitaciones, ¿verdad? Pero no podemos confundir eso con, ¿verdad? Con que tenga error, porque algo esté limitado no quiere decir que tiene error o que no sea perfecto. Algo puede ser limitado y perfecto porque reúne su propósito. Por Jesucristo, cuando se hizo hombre, estaba limitado, pero como quiera era perfecto, era un hombre Dios era perfecto. Sí. Dios se reveló en una forma que lo deja a él en cierto sentido encubierto. Y esto es algo que a mí siempre, yo he dado, ¿verdad? Mucho pensamiento, que siempre me ha sido una curiosidad, pero como que algo que, ¿por qué? ¿Verdad? Dios se apercibe por medio de la fe. Esto no es tanto un resultado del proceso de revelación, sino es un resultado de nuestra existencia como seres físicos donde no podemos ver a Dios directamente. Ahora, eso no es cierto para todos los seres que existen en el universo, o no en el universo, pero que existen, ¿verdad? Porque ¿qué seres no tienen ese problema? Los ángeles, ¿verdad? Los ángeles no tienen ese problema. Ellos saben que Dios existe y Dios está ahí directamente. Sí. Pero si usted tuviera que escoger, ¿esto debería ser un hombre, un ser humano o ser un ángel? Un hombre. Yo creo un hombre. Porque nosotros tenemos, ahora mismo yo tengo propia voluntad de decidir si estoy con Dios o no estoy con Dios. Pero también disfrutamos de este paraíso natural que Dios nos dio, que comemos, Bueno, viajamos. los ángeles pueden escoger, y ellos Sí. también viven en un paraíso, pero la cosa es que ellos pueden escoger una vez. Sí, por eso. Nosotros Por eso están Tenemos ventajas. tenemos mucho chance de escoger. Y para los que somos salvos, pues obviamente pues eso no fue de beneficio, pero de los que no son salvos, Gloria a Dios por ello. a ellos no les... Sí, eso es verdad. Pero por eso es que los ángeles caídos ya tuvieron su oportunidad. Ellos cayeron y ya se fueron destituidos de la gloria de Dios. Nosotros fallamos y Dios nos perdona. Fallamos y Dios nos perdona. Y eso que trae a nivel, ahí donde está Génesis 6:3, que habla que los ángeles cogieron las hijas de los hombres. Bueno, eso es otra cosa que vamos a Sí, es otro tema. eso es bien grande. Pues digamos, estudiemos los ángeles, hablamos de ese tema. Eso vamos a hablar después. Oye, Tabito, ¿alguna observación en cuanto a la inspiración? Dios pudo haber dictado un libro directamente, pero en vez usó instrumentos humanos. Aun cuando Dios tomó la forma humana, fíjense, no dejó nada escrito. Jesucristo no escribió nada, sino que le dejó a esa tarea a sus apóstoles. También es evidente que usó distintas personas en distintos ámbitos de la vida. Sin embargo, todos eran judíos, ¿verdad? O estaban supervisados por judíos y todos estaban preparados por Dios para esa tarea. Sin embargo, como eran pecadores, no estaban perfectamente preparados. Además de esto, así que está la limitación, ¿verdad? Que Dios tuvo que usar personas pecadoras y eso quizás limita un poco, bueno, a menos que mucho, ¿verdad? Lo que Dios podía comunicar. No que dañara la comunicación, sino que quizás le quitaba precisión.
Además de esto, los idiomas humanos tienen muchas limitaciones, aunque el griego y el hebreo están especialmente preparados para esa tarea, ¿verdad? Pero como quiera están limitados. Sin embargo, dadas estas limitaciones, Dios comunicó lo que Él quería decir, presentando su mensaje en una forma que minimizaba las limitaciones y maximizaba la precisión del mensaje en una forma compacta y eficiente. Es interesante que la revelación de Dios viene ahora a nosotros por medio de la forma escrita a través de un libro. Esto da peso a la importancia de los libros, de la lectura y de la habilidad de analizar e interpretar texto escrito. Un problema que tenemos como cultura puertorriqueña es que a muchos no les interesa leer y es algo que está pasando globalmente porque ahora mucha gente oye videos por YouTube. Sí, que No es lo mismo uno oír un video por YouTube que ponerse a leer algo y analizarlo, porque esa información como entra por los ojos y la habilidad de los ojos de escanear, ¿verdad? Y ir para atrás y para el frente y grabar, ¿verdad? Se pierde cuando uno está viendo algo que es básicamente en una sola dirección y uno no puede, es difícil ir para atrás. Unas preguntas o comentarios sobre lo de la inspiración de la Biblia. Ahorita vamos a empezar sobre las consecuencias de eso, empezando con la inherancia de la Biblia. Un comentario que sí me puede aclarar, porque en una ocasión estaba estudiando el libro de Lucas, y dentro de las cosas de comentarios que estuve estudiando, no recuerdo exactamente dónde fue, leí que Lucas lo que más bien hizo fue como una tesis, porque él investigó y estuvo y entrevistó a algunas personas para poder redactar y escribir la vida del Señor. Entonces, ¿cómo esa, ¿verdad? Por llamarle así teoría o visión que, ¿verdad? que yo pude leer concuerda con la inspiración? Sí, porque pues de la misma forma que los escribieron otra vez, los libros de Primera y Segunda de Samuel y de los Reyes, donde ellos tomaron esos documentos, ¿verdad? Y aún por ejemplo el libro de Génesis, que Moisés compiló usando documentos antiguos, Dios, ¿verdad? Dirige a la persona a hacer esa investigación en su providencia, preservó, ¿verdad? Los documentos que Isaac tiró, la memoria de las personas, y entonces cuando iba escogiendo y escribiendo, pues Dios iba dirigiendo, ¿verdad? El resultado que... Pero es correcto eso entonces, que sí fue realizado con investigación Lucas específicamente. Sí, porque Lucas básicamente fue a personas que eran, ¿cómo se llaman? Testigos oculares. Correcto, oculares. Y los entrevistó y entonces escribió. Que testigos oculares también escribieron, ¿verdad? Que tenemos a Mateo, a Mateo y a Juan. Pero Marcos no fue testigo ocular de todas las cosas, de algunas de las cosas. Pero él escribió lo que decía Pedro. Lucas hizo lo mismo, pero él escribió lo que decían muchas personas distintas. Hasta que él hizo la investigación completa. Inclusive hasta Pablo, él escuchó hasta Pablo. Y lo que eso nos da es que, o sea, más o menos se creó un documento bien similar usando distintos métodos y llegaron básicamente a las mismas conclusiones. Unos que escribieron sus propias experiencias, otros que escribieron las experiencias de otra persona y la analizaron y la pusieron en sus propias palabras, y otro que fue y compiló las experiencias de muchas distintas personas y más o menos llegaron a documentos que son bien compatibles, ¿verdad? Y eso nos ayuda a saber que eso es real. Usaron distintos métodos. Ok, vamos a tomar un break como de 10 minutitos, menos sanduichitos allí, y volvemos para comenzar lo de la inherancia de la Biblia. Ahí está, ok, perfecto. Ok. Así que ahora vamos a hablar de la inherancia de la Biblia. Inherancia. Inherancia. No sé, puede ser que estoy inventando una palabra. No, Búsquelo en el libro, a ver cuál es. ¿Está correcta? Sí. Inherancia, ok. La escribí mal. Inherancia. Porque no tiene error. Es inherancia. Inherente, sí.
Inerrancia, no tiene error. Rata. Como guerra. Así que la doctrina de la inspiración de la Biblia tiene dos consecuencias. Una es la veracidad de la Biblia, la inerrancia, la incluye la inerrancia, y la otra es su autoridad. ¿Okay? Y también, si la Biblia es la palabra de Dios hasta el más mínimo detalle, y Dios es omnisciente, omnipotente y verídico, entonces la Biblia debería estar correcto en todo lo que enseña. Así que la doctrina de la inspiración de la Biblia la basamos en lo que dice la Biblia acerca de sí mismo. La inerrancia o la veracidad de la Biblia es una consecuencia lógica de esa doctrina en vista de la naturaleza de Dios. ¿Okay? Y también mirando ¿cómo se llama? El texto como tal, ¿cuál es ese término? El fenómeno del texto. ¿Okay? Así que eso vamos a ver. Si Dios es omnisciente, omnipotente y verídico, entonces la Biblia debería estar correcta en todo lo que enseña. Las descripciones que contiene la Biblia son ciertas y los mandatos que contiene son normativos, o sea, hay que obedecerlos. La veracidad de la Biblia casi siempre se afirma negando su opuesto. O sea, creemos que la Biblia no contiene errores. Esto es lo mismo que decir que solo contiene verdad. Eso se llama la inerrancia de la Biblia. La doctrina de la inerrancia aplica pasajes descriptivos y la autoridad aplica pasajes prescriptivos o normativos. Asumimos que los pasajes didácticos son veraces, aunque solo los podemos verificar basados en su consistencia con otros pasajes, ya que no tenemos acceso directo a las verdades espirituales. Voy a enseñar todo eso. Oye, vimos que la Biblia consiste de qué tipo de pasajes, tres pasajes distintos. Descriptivo, Descriptivo, histórico y normativo. Normativo, los descriptivos son los históricos y los didácticos. Así que tenemos pasajes descriptivos que describen algo. Casi siempre son historia, pero incluye la historia, ciencia a veces. Están los didácticos y están los normativos o prescriptivos, pero normativo es más o práctico. Entonces, la inerrancia aplica a los pasajes descriptivos. A los normativos le aplica autoridad. Claro, porque ¿cómo podemos decir que un mandato está incorrecto? O sea, eso no hace sentido en cuanto al contexto de un mandato. Digo, vete y acuéstate, le digo a mi hijo, vete y acuéstate, que son las 9. Y mi hijo no puede decir, eso es un error. ¿Verdad? O sea, eso no hace sentido, ¿verdad? Errores tienen que ver con ahora didácticos, aquí tiene que, son veraces. Veraces, no tienen verdad, aunque estos son veraces también. Pero no sabemos si tienen errores, ¿verdad? Porque bueno, vamos a ver cómo sabemos que estos que funcionan. Cada uno tiene un tipo de evidencia. Aquí tenemos, aquí vamos a tener qué tipo de evidencia. ¿Cómo sabemos que estos pasajes están correctos? Hay evidencia escrita, historia que lo que los sostiene. Nosotros quedamos evidencia empírica. Porque tenemos ¿verdad? Documentos, tenemos ¿verdad? Cosas que uno encuentra, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Solamente ya porque estamos trabajando todo el día, pero en la arqueología uno encuentra hallazgos, ¿verdad? Vasijas, monumentos, escritos.
la ciencia pues encontramos los fósiles y otras cosas ¿verdad? Que concuerdan con algunas cosas que se describen en la Biblia. Aquí lo que tenemos que ver es que tiene una consistencia interna. Si esto dice, la Biblia enseña dos cosas que podemos probar que son contradictorias, ¿verdad? En su doctrina, pues entonces ahí tenemos un problema, ¿verdad? Como lo que estamos mirando ahorita con la cuestión de la fe y las obras. Si algo así no se pudiera ¿verdad? Encontrar una manera en que podemos entender que las dos son ciertas, pues entonces ahí sería un problema, ¿verdad? Si llegamos a un punto donde está diciendo esto es tal cosa y después dice esto no es tal cosa, ¿verdad? Sí que de aquí tiene que haber una consistencia interna. Otros escritos, por ejemplo, el Corán tiene unos problemas porque el Corán valida la Biblia, pero entonces la contradice. Dice algunas cosas, dice que Dios no puede tener hijos, pero entonces dice que la Biblia es la palabra de Dios. Pues entonces ellos tienen que decir, bueno, sí, pero es que se confundió, no tenemos la Biblia, ya no existe. Entonces los normativos tienen autoridad. Aquí tenemos lo que podemos llamar evidencia práctica o histórica. Funciona. O histórica. Exacto, funciona y podemos ver en la historia, podemos ver, ¿verdad? En nuestra vida, en alrededor de nosotros, si usted sigue los preceptos de la Biblia, ¿verdad? En cuanto a su comportamiento, la familia, su trabajo, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, ¿verdad? Si la Biblia dice que la sabiduría y la educación es válida y usted encuentra que gente que estudia, pues, echan para adelante, pues, eso valida esas cosas, ¿verdad? Gente que sigue los preceptos de la Biblia deben tener una vida más exitosa, ¿verdad? Pues ese tipo de evidencia, ¿verdad? Por eso es que lo predicamos mucho acerca del comportamiento del cristiano, porque es una evidencia, esa transformación pues debe hacer personas que la otra gente mire y dice, oye, quiero tener una vida como esa. Que es un ejemplo de lo que debe ser un cristiano. Así que ese es el tipo de evidencia. Pero la inerrancia como tal se aplica más directamente a pasajes descriptivos, porque ahí podemos ¿verdad? Compararlos con la historia y también los podemos comparar entre sí. Es más fácil porque aquí hay cosas que a veces son paradojas, pero si habían 100 hombres en esta batalla, después dice habían 10.000 hombres en esta batalla, pues ahí hay un problema. O sea que como son hechos y datos, pues es mucho más fácil comparar. ¿Entienden esto, verdad? O sea que vamos a estar hablando principalmente aquí, aunque también hablamos de la consistencia interna en estas áreas. Vimos que Jesús le atribuye un grado de cumplimiento perfecto a la palabra de Dios. Dijo en Mateo 5:18, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que se haya toda cumplido. Aunque la doctrina de la inherancia o la infalibilidad de la Biblia está fundada en la doctrina de la inspiración de la Biblia y es el resultado lógico de esa doctrina, se distingue de ella, o sea, la hace una doctrina separada porque difiere en dos puntos. Lo que quiere decir que esto, o sea, es un desarrollo posterior, un paso lógico posterior a la doctrina de la inspiración de la Biblia. Pero la inspiración de la Biblia y ahora por eso unas consecuencias. Número 1. Como el contexto de la Biblia es un mundo pecaminoso, la Biblia tiene que bregar con el asunto del pecado usando ejemplos, y eso incluye ejemplos de error y mentira. Cuando la verdad envuelve el reportar una mentira, tenemos que determinar cómo distinguimos entre esa verdad y esa mentira, y a veces eso puede ser bien sutil. Por ejemplo, si uno mira al libro de Job, donde está describiendo lo que estaban diciendo distintas personas, pues ¿dónde está él? ¿Verdad? Porque yo pienso lo que está diciendo es dando todo el ejemplo de todos los argumentos, ¿verdad?, que dicen la gente que no hacen ningún sentido.
entonces Job estaba debatiendo. ¿Ves? Pero ¿dónde es que está la parte, la verdad y dónde está la mentira? Después Dios viene y empieza a dar. Pues ese tipo de cosas aparecen en algunos sitios en la Biblia, además del libro de Job. ¿Verdad? Y hay que determinar cómo hacemos esa distinción. Así que esa es una cosa. Número 2. La inherencia se enfoca más bien en el texto de la Biblia como fenómeno, mientras que la doctrina de la inspiración se enfoca en la enseñanza que contienen esos pasajes. El hecho de que hay dificultad o aparente discrepancia entre distintos pasajes de la Biblia hay que analizarlo e incluirlas en ambas doctrinas. O sea que la inspiración de la Biblia vimos que está enfocado en qué es lo que dice la Biblia acerca de su origen. Para entender qué quiere decir eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que la Biblia es inspirada? Entonces tenemos que ver el producto de esa inspiración, porque la Biblia lo que está diciendo es que hubo este proceso que produjo este libro, ¿verdad? Que es el mismo libro que está diciendo eso, pero como quiera, o sea, tenemos el libro y ahora podemos decir, ok, vamos a hacer un análisis literario, científico de ese libro, de ese producto y ver qué conclusiones podemos sacar mirando al texto como un fenómeno, como una cosa, como una creación de Dios, ¿verdad? Igual que miramos a la ciencia y sacamos, ¿verdad?, la creación natural y sacamos consecuencias, pues podemos mirar a la Biblia también como una creación de Dios. Estamos yendo un poquito tirando hacia la revelación general. Así que comenzamos nuestro análisis con una pregunta. ¿Qué quiere decir inherencia? ¿Qué quiere decir que la Biblia no contiene errores? Eso lo que quiere decir es que dentro del contexto todo lo que dice la Biblia es verídico. Por ejemplo, la Biblia puede reportar una mentira que alguien dijo, o un pecado que alguien cometió, pero es verídica porque son hechos reales. ¿Okay? Así que vamos a ver, cuando hablamos de inherencia, vamos a ver otra vez las posibilidades que existen, y ahí también tenemos un espectro. Igual que en la inspiración hay un espectro, ¿verdad? Desde inspiración natural a dictación. Aquí también tenemos básicamente el mismo espectro. Y voy a empezar en el orden al revés. Y aquí tenemos lo que podemos llamar inherencia absoluta. Así que tenemos y otra vez, esto es más bien no un punto de vista, sino el no entender correctamente el punto de vista que es el que en sí tendemos a aceptar en los evangélicos. Esto dice que toda cosa, o sea, que toma las cosas, y el problema aquí es que tiende a tomar cosas a veces fuera de contexto. Por ejemplo, y son problemas más bien de interpretación. Por ejemplo, si en Crónicas 4.2 dice que el diámetro del mar de fundición era 10 codos y la circunferencia era de 30, si lo tomamos como una aproximación no hay un problema, ¿verdad? O si tomamos que una era la parte de afuera y la otra era la parte interior, que probablemente es lo que era, pues ahí no hay un problema. Pero si estamos diciendo que son medidas exactas de la misma cosa, pues ahí hay un problema, porque si uno está diciendo que el diámetro, o sea, que el diámetro era 10.0000 y la circunferencia era 30.0000 exacto, entonces el ratio de eso nos da un error, ¿verdad? Porque no nos da el número pi, nos da el número 3. Cuando Dios dijo sea la luz, hay un problema de interpretación, pero toda la forma de energía electromagnética se refiere solo a la luz visible. Así que, pero eso más bien son cosas más bien como de interpretación, ¿verdad? Así que de verdad nadie toma este punto de vista. Esto ocurre cuando la gente trata de hacer esto y se equivoca. Terminan acá. Esto es lo que se llama inherencia
Inerrancia plena, que es en sí el punto de vista. Perdón. La Biblia es completamente cierta, sin embargo hay que ver las cosas usando como marco de referencia el punto de vista del escritor y lector original. Los datos científicos son correctos, pero se presentan de la perspectiva del contexto histórico usando las teorías y terminología de ese tiempo. Estas descripciones se llaman fenomenológicas. No quiere decir que estaban usando mitos de ese tiempo, sino que estaban describiendo las cosas en la forma que ellos describían las cosas en ese tiempo, que hoy en día lo usamos lo mismo. Por ejemplo, nosotros hablamos de una puesta del sol. Nosotros sabemos que el sol no se pone, ¿verdad? O sea, irónicamente. Pero nadie dice, ¿verdad? En inglés, no dice, what a beautiful earth turn. O sea, qué bonito giro de la tierra. No dice puesta del sol, porque estamos hablando de una manera fenomenológica como nosotros lo vemos, ¿verdad? Dice que el sol dejó de moverse, no implica que el sol se mueva alrededor de la tierra, ¿verdad? Solo cuando usamos el marco de referencia de la tierra es que el sol parece moverse, ¿verdad? Así que lo pone dentro de ese contexto, y sabiendo que, o sea, que parte de ese contexto es que a veces no necesita una precisión bien alta para describir eventos. Muchas veces nosotros ¿verdad? No damos un número exacto de algunas cosas, damos un número general, ¿verdad? Que es una aproximación, porque hay muchas cosas que son aproximaciones, lo vamos a ver ahorita, y no hay forma de darlas exactas. Está la idea de inherencia limitada, y muchas veces están en el libro. Que solamente tiene que ver con la teología y la salvación, o sea que básicamente que la inherencia se aplica a los pasajes, a la parte didáctica. Se usaban distintas cosas, ¿verdad? Historias que quizás no eran ciertas, pero el propósito era enseñarnos acerca de Dios, y que eso entonces es lo que es cierto, que las cosas que tienen que ver con la historia y la ciencia reflejan las creencias de ese tiempo y pueden estar equivocados. El problema es, con este punto de vista, es que básicamente eso tumba todo el fundamento de la veracidad de la Biblia, porque solamente las aseveraciones científicas e históricas son independientemente verificables. ¿Cómo sabemos que las aseveraciones teológicas son verídicas y las otras no lo son? ¿Cómo podemos decir que los pasajes didácticos son ciertos y que Dios en el cielo es como Él dice, como dice la Biblia que es, cuando ni tan siquiera la Biblia pudo estar correcto en las cosas que tienen que ver con la tierra? Jesucristo mismo dice, si no he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo van a creer las celestiales? Quiere decir que para creer las didácticas tenemos que creer las terrenales que dice la Biblia. O sea, esas terrenales son el fundamento. Y eso es lo que tratan de hacer mucha gente, le quitan ese fundamento, entonces estas didácticas las podemos interpretar más o menos como nosotros querramos, y las normativas especialmente, ahí podemos hacer lo que a nosotros nos gusta. Muchos de los hechos históricos, verdades científicas que se presentan en la Biblia tienen un significado espiritual. ¿Cómo sabemos dónde hacer la distinción entre un hecho histórico y una verdad teológica? Por ejemplo, la resurrección es un hecho histórico o es una verdad teológica. Es parte de los pasajes didácticos o parte de los pasajes descriptivos. Pues ahí estas dos cosas están bien íntimamente unidos, y si de verdad la resurrección no ocurrió, la enseñanza, o sea, si la resurrección no ocurrió, ¿qué sentido tiene de que nosotros vamos a resucitar? Eso no hace ningún sentido. Entonces, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Y si nosotros podemos resucitar, ¿por qué Jesucristo no pudo resucitar? Está lo que llaman inherencia de propósito o resultado, ¿verdad? Vamos un poquito más para acá. Lo
propósito de la Biblia es producir una relación con Dios que es verídica. Por lo tanto, cumple fielmente con su propósito. Otra vez, esto es lo que llamamos el neo-ortodoxio, que es la idea de que el propósito es tener este encuentro esotérico con Dios y que eso es lo único que cuenta. Esa es la postura ortodoxa, neo-ortodoxa. Neo-ortodoxa. Entonces está el otro donde dice, bueno, lo que revela, este aquí no tiene un nombre, pero es más o menos como la idea de la inspiración natural, es que el Dios que se revela en la Biblia es real, pero la Biblia es el récord puramente humano de esta revelación. Dios no controló lo que se escribió. Es como si nosotros hubiéramos visto a Jesucristo y contáramos en una carta a un amigo acerca de esa experiencia. Eso es casi lo opuesto a esto, porque aquí lo que está diciendo es que los pasajes didácticos son ciertos, pero no los descriptivos. Pero aquí están diciendo que los descriptivos son más ciertos que los didácticos, porque los descriptivos por lo menos estamos relatando su experiencia. Sin embargo, el problema es que la Biblia reclama estar completamente correcta en la interpretación del significado de estos eventos. Por lo tanto, en este caso, la Biblia está más correcta en lo que dice acerca de la historia y menos correcta en cosas espirituales o teológicas, porque enseñan que es la palabra de Dios, lo cual este punto de vista niega. Y entonces hay otros que dicen, esto nada de esto importa, lo que tenemos que hacer es ir a la iglesia y tener un servicio y la gente se sienta bien y enseñar básicamente psicología, que hacen muchas iglesias. Pero mucho. ¿Verdad? Así que ese es más no importa. Ok. Así que vamos a buscar, vamos a hacer un análisis de la definición de la inherancia. Así que vamos a ver qué es decir lo que es la inherancia. ¿Qué implica la inherancia? Así que vimos que la definición que nosotros aceptamos es la que es la inherancia plena. Pero vamos ahora a aplicarlo eso, ¿verdad?, a los pasajes de la Biblia, a ver ejemplos de qué quiere decir eso y qué no quiere decir eso. ¿Okay? La inherancia se aplica primero a lo que se afirma. No al contenido de lo que se recuenta. Entonces va a ser la verdad que la inspiración aplica a lo que se escribe, no a lo que se dice. Entonces hay muchos ejemplos, ¿verdad?, donde la Biblia contiene mentiras. ¿Saben algunas mentiras que tiene la Biblia? La Biblia no tiene ningún error, sí, pero la Biblia tiene unas mentiras. Y describe las mentiras que algunas personas han dicho, ¿verdad? Por ejemplo, ven algunas mentiras que están grabadas en la Biblia. Cuando Abraham le dice al faraón que Sara era la hermana. Sí. Muy bien. Wow. Sí, exacto. Y fíjense, casi todas estas eran medias mentiras. Porque era su media hermana. Su media hermana. Las parteras, ¿verdad?, que dijeron que las mujeres hebreas eran fuertes y daban solas. Y probablemente tenían cierta verdad, probablemente eran fuertes y daban solas, pero habían parteras porque eso ayudaba, ¿verdad? Sí. Esa no era la razón, pero eso es una media mentira. Está Josué 2:4-7, donde dice, pero la mujer había tomado a los dos hombres y lo había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscura, esos hombres salieron y no sé dónde he ido.
seguidle a prisa y lo alcanzaréis, pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que había puesto en el terrado. O sea, que ella mintió para que... Ella mintió para salvar a los espías y Dios la bendijo. Esa no era mentira blanca, como dicen. No era mentira blanca en que, bueno, no era mentira blanca, pero el propósito era bueno, pero Un no pecado justificado. Pero la cosa es que vemos que Dios usa el pecado, ¿verdad? José llegó a ser primer ministro de Egipto y salvó a sus hermanos, porque sus hermanos trataron de matarlo y después lo vendieron como esclavo. Claro. Si los hermanos no hubieran tratado de matar a José, ellos hubieran sobrevivido el hambre. Claro, mira, lo pusieron... Había un Eso, pusieron en peligro. eso es un ciclo, ¿verdad? Donde es interesante no pensar de esas cosas, pero Dios usa no solamente Eso el es bien, como si usted sino usa el dijera mal si también. Dios tuvo la culpa del mal, si Dios fue que inventó el mal. Pero ¿verdad? Nunca dice que inventó el mal, pero Dios definitivamente usa el mal para bien, ¿verdad? Para sus propósitos. Sí. De la misma forma, no todos los discursos por hombres de Dios que se recuentan en la Biblia son necesariamente inspirados. Otra vez, la inspiración se aplica a lo que se escribe, no a lo que se dice. Si está recontando lo que se dice. Ahora, esto aquí hay que usar juicio en esto, ¿verdad? El ejemplo que se da es el ejemplo de Esteban, que Lucas por inspiración grabó el discurso de Esteban tal y como él lo dijo. Esto no quiere decir que necesariamente todo lo que dijo Esteban estaba en lo correcto, porque hay unas cuestiones ahí de los años que parecen no concordar, pero la otra cosa que tenemos que tener en mente es que es posible de que sí concuerden, pero que nosotros no estamos muy claros, hay unos detalles ahí que nosotros no tenemos. Y por lo tanto hay que tener cuidado, pues a veces es bien difícil distinguir entre lo que se afirma y lo que se recuenta. Pienso que es mejor asumir que lo que se recuenta también es cierto, a menos que haya una razón contundente por dudar de algún punto. Por eso yo diría que yo no me he puesto a estudiar bien esa pasaje de Esteban, que habla de los años después de... Pero a mí me parece que si yo me recuerdo bien, que cuando yo era más joven, había leído unas explicaciones de cómo eso sí podía concordarse y que tenía que ver con... Uno estaba asumiendo unas cosas y otro estaba asumiendo otras cosas, pero que de verdad las dos cosas estaban ciertas. Ahora, en cuanto a las declaraciones, todo lo que se afirma es cierto, aun si el autor humano no entendía lo que estaba diciendo o no era su tema central. Ahora, hay que tener cuidado con declaraciones periferales o condensadas, porque a veces cogemos cosas bien condensadas o cosas donde se dice algo bien periferal que se está usando para hacer otro punto, y entonces tratamos de sacarle una tangente a eso y lo malinterpretamos. No es que esté incorrecto, pero como son declaraciones tan abreviadas, es difícil, ¿verdad? Si yo tengo estos dos puntos y estos puntos no son exactos, ¿verdad? Porque tienen que ver con idioma humano y todas esas otras cosas, por donde yo tiro la línea. Llega hasta allá, llega hasta acá, llega hasta acá, ¿verdad? Ahora, si yo tengo dos puntos aquí, es mucho más fácil tirar una línea y estar exacto. Así que una descripción mucho más elaborada, donde ese es el punto, va a ser más precisa y podemos extrapolar, estar mucho más seguro que cosas que se dicen que son o bien condensadas o que se dijeron para sostener otra cosa y se dijo de una forma bien condensada o Profesor, yo periferal. tengo una Sí. por ejemplo, el ejemplo del ladrón en la cruz, que Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Pero supuestamente en el griego, si tú le pones coma a esa oración, diría, de cierto te digo hoy, coma, te lo digo hoy, que estarás en el paraíso. O sea, que sería en un futuro. Por dar un ejemplo. Sí, pero ahí la idea es que iba a estar en el paraíso. Sí, es la idea, pero que... Ese es el punto. Si era hoy o en un futuro. más tarde, la idea es que, porque a eso tiene un contexto. El contexto es que él le dijo, recuérdame cuando vengas en tu reino. Exacto. Entonces,
podemos ver eso de dos maneras. O él estaba contestando esa pregunta exacto como lo preguntó y dice, sí, en el paraíso, o sea, cuando yo venga a mi reino, tú vas a estar conmigo y te lo digo hoy. O podía estar diciendo que hoy vas a estar, el reino ya empieza. Entonces la eternidad empieza para ti y tú vas a estar conmigo ya empezando hoy. Porque nosotros vamos a morir, vamos a estar juntos. Pero que una coma puede cambiar el significado entra la duda total. ahí, ahí entra la duda, entonces cuando la persona muere, ¿está automáticamente allá en el cielo o tiene que dormir y levantarlo? Ahí entra esa polémica también. Sí, pero la contesta es que está en el cielo. Eso ya Porque está con Jesucristo. Pero la cosa es que a veces cuando los pasajes son un poquito no claros y hay más de una interpretación posible, por ejemplo en este caso yo diría que las dos son posibles. Ninguna de las dos conclusiones no se contradicen. Entonces ahí entraría la inherencia también. Porque si las dos, por una simple coma, pueden cambiar el significado de esa oración, como yo puedo decir, ¿verdad? Esto es un ejemplo, que la Biblia es capaz de no contener errores. Pero no te voy a decir, no, es al revés. Lo viste completamente equivocado. Lo que estamos diciendo es que Dios puede matar dos pájaros de un tiro. Él está diciendo, está aseverando dos verdades con una sola oración. Lo que él está diciendo es que hoy vas a estar conmigo en el paraíso, y también está diciendo que hoy te estoy diciendo que eventualmente vas a estar conmigo en el paraíso, que fue la pregunta que él hizo. Sí, la idea es la misma. Las dos. La idea. Él le contestó la pregunta y le contestó extra de un bono. Sí, sí. O sea, que más va allá a estar conmigo en el paraíso, pero también hoy vas a estar conmigo. O sea, que tu salvación empieza ya. Cuando tú mueras enseguida ya vas a estar en la presencia de Dios. ¿Ves? Pero en mi reino, que fue la pregunta que hizo, también vas a estar conmigo. Y a veces vemos que la Biblia es bien eficiente. Yo he visto en la vida mía, ¿verdad? O que a veces pasan cosas donde uno dice, bueno, ¿por qué Dios hizo eso? Porque parece que eso lo hizo para esta razón, pero también hizo esto otro y hizo esto otro. Y yo he visto donde Dios hace cosas, a veces cosas bien tremendas, o sea, cosas bien como la muerte de una persona o algo así. Uno dice, wow, eso hizo que esto pasara y esto pasara y esto pasara, y eso, básicamente Dios mató 3 o 4 pájaros con un mismo tiro. Sí, sí, él puede hacer eso. Él puede hacer eso. Ok, yo creo que nos queda suficiente, que debemos parar aquí. Así que lo que vamos a estar hablando es de ejemplo de la inherencia, mirando a los pasajes, ¿verdad? Y algunos de estos pasajes que piensan que son contradicciones, para ver que no son contradicciones y ver en la práctica qué quiere decir que la Biblia no contiene errores, ¿verdad? Porque otra vez, lo llevamos al extremo que teníamos aquí, pues vamos a negar que la Biblia habla del pecado, ¿verdad? Como errores con mentiras, que ya vimos que hay recuento de mentiras, ¿ves? O sea que, y como está usando el idioma humano, que a veces es impreciso, por ejemplo, alguien me dijo que en el Apocalipsis había un libro de la Biblia donde había un error gramatical. Lo que él decía que era un error gramatical. Él dijo, la Biblia contiene errores. Pero es un error gramatical. No significa Eso no es un error. Sí, claro. Eso es que no sigue la convención que todo el mundo usa. Pero eso, o sea, ¿quién dice que eso es un error? Que la manera que yo hablo es inaceptada y la manera que tú hablas es aceptada. ¿Ves? Sí. Eso es por convención. No es una palabra mal dicha, sino mal entendida. Es una palabra que se dice de una forma distinta. Sí. ¿Sabe una cosa que usted dice eso? Cuando yo estaba allá en Colombia, me dio diarrea y la señora dijo, tengo algo así para la soltura. Y señora, yo estoy suelto ya. No es esto porque me va a matar. No, señor, es para la soltura, es para la soltura. Y yo dije, señora, ¿para evitar la soltura o para que me dé una diarrea? Nosotros tenemos que mirar eso. Y yo le digo otra persona que tuve en un sitio en Chile, le digo a la señora, yo voy a salir hoy, voy a ir a ver una persona y cuando la dejen tratar, yo quiero que usted le cambie la cama. Cuando yo regresé, la cama estaba como estaba. Y yo le llamo, señora, ¿por qué no me cambió la cama? Yo no te puedo cambiar la cama, porque usted viene de Estados Unidos, ¿tú te crees que yo te puedo cambiar la cama a ti? Y yo le dije, deja la cama así. ¿Quieres ponerte otra? Sí, poneme otra.
Me dice, solamente tenemos 2 cables arriba, pero son para la gente que paga mucho. Nosotros tenemos entonces problemas. Así que, como algunas de esas cosas se interpretan como errores, ¿verdad? Sí, y algunas veces la palabra mala porque pasa así. Interesante que ese ejemplo de que decía que era un error gramatical, la cosa es que estaba describiendo algo que era tan único y especial que como que la única forma de decirlo era combinando unas formas que no hacían, o sea, que no eran gramaticales, pero el clash entre ellos daba una impresión que comunicaba mejor lo que se estaba diciendo. O sea así que eso lo vamos a cubrir la próxima vez, y son cosas, ¿verdad?, prácticas y específicas. Y vamos a continuar con el próximo capítulo también, porque no creo que nos quede mucho en esto. ¿Cuál es el próximo? Yo ya lo he tirado. Somos 2. ¿Ah? El 12 que dice, después de la iteración. Sí, lo digo cada vez que lo traigo. Entonces, el poder de la palabra de Dios, no sé. La autoridad, ok. La autoridad. Así que vamos a empezar con esta parte. Muy bien, ¿algunas preguntas finales, comentarios, críticas? Yo creo que estén todos aquí. Yo gozo mucho haciendo eso, ¿verdad? Y aprendo mucho de ustedes, sus ejemplos, su historia. La pasamos muy bien. Me gusta la historia. Pero la clase está muy detallada y me gusta porque así, la única cosa es que sí, que alguna vez traemos temas que, pero se puede hacer así, un día podemos tener una clase con un tema fuerte. Quiere decir, alguna lista de los temas, porque yo creo que casi no eso viene. Sí, exacto, podemos discutir temas fuertes que algunas veces no quiero que se dañe la fe, porque mucha gente, si oye temas fuertes, se le daña la fe del creyente. Porque A mí al contrario, a mí me gusta que me sacudan la fe. Yo también. No se apure que lo vamos a sacudir. Eso viene, pero hagamos una lista y yo, si algo especial o distinto, lo cubrimos. Vamos a hablar rápido. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la clase y que gozamos y que aprendemos de tu palabra y que apliquemos esto a nuestra vida y tengamos la mejor relación contigo. Pues no tenemos nada más para soltura. Y esta va a ser. Le pasan 4 cosas. Déjame ir a apagarla. Sí. Le pasan a uno 4 cosas, mi hermano. Sí, yo te digo una cosa que sé.